Señoras y señores, Raúl Tola. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal, don Chema? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, felizmente. ¿Tu idea es quedarte en Madrid o no? No sé, mi idea no es planificar ahora, Tu idea no es planificar. Mi idea es simplemente seguir la corriente, ir como me lleve el viento, a ver qué pasa, ¿no? Yo llevo buena parte de mi vida planificando, que es lo que he hecho durante todos los años que he estado aquí afincado en el Perú, trabajando en el periodismo y haciendo ahorros y llevando una vida como muy seria. Y ahora lo que me interesa más, no sé si es madurez o inmadurez que se adquiere con los años, Sí, pues. es hacer lo que salga, divertirme, aprovechar mejor el tiempo, disfrutarlo un poco más, ¿no? No te has peleado con el periodismo. No, por el contrario, sigo Absolutamente. ejerciéndolo, sigo escribiendo. Pero ahora eres un poco más escritor. No lo pondría no tanto. así, ¿no? Porque de alguna manera siempre me he sentido más escritor que periodista. Siempre Lo te que has pasa es sentido más que escritor el que periodismo periodista. estaba mucho más presente en mi vida, porque yo ejercía durante buenas épocas de mi vida el periodismo diario, ¿verdad? En Claro noticieros, que sí, ¿no? muy expuesto en la tele y Además, todo, hablando de política, pero ¿escribías en las noches? Escribía en el día. En el día. Igual Metódicamente he hecho todos los todo días. lo posible por tener un horario más o menos fijo de escritura, ¿Eres ¿no? ordenado para hacerlo? He sido ¿Cumples esos horarios? desordenadísimo, ¿Y ahora pero ya no en mis tanto? horarios trato de ser... Lo que pasa es que cuando uno ejerce el periodismo, como me ha tocado ejercerlo a mí en televisión, a veces le toca que tiene mucho tiempo libre también. Claro. Puede tener temporadas de muchísimo trabajo, pero también temporadas de mucho tiempo libre. Y el problema de tener tiempo libre es que puedes malgastar mucho tiempo, ¿no? Y lo mejor para contrarrestar eso es tener horarios muy estrictos, autodisciplinarte, ¿no? Autodisciplina. Ahora estoy metido estás preparando en una investigación como lo es Flores Amarillas, que eso también tiene también es mucho una que ver con una investigación. investigación histórica, Claro. sobre peruanos presos en campos de concentración nazis, ¿no? Entonces estoy investigando sobre eso. Estar en Europa es una facilidad porque me permite estar más Tienes cerca de los acceso a lugares. eso. Y son donde muchos ocurren las peruanos cosas. los que estuvieron en los campos de concentración. Hay un libro de Hugo Coya que se llama Estación Final que Hombre, claro, sí, registra muy bueno. aproximadamente Es a 20, ¿no? Es estupendo. Yo me he es centrado verdad. en dos. Uno de ellos no está en el libro de Hugo Coya y otro es uno de los personajes principales del libro, que es Magdalena Truel, una peruana que fue heroína de la resistencia contra los nazis en Francia, ¿no? Hija de franceses que se va a Francia cuando sus padres mueren siendo muy chica. Y el otro personaje es Francisco García Calderón, un intelectual peruano, Hombre, claro. ¿no? De renombre, El gran peronista que escribía en francés. que escribe en francés, Claro. hermano de Ventura García Calderón. Tremendo personaje, ¿No? Dios mío. Él es un gran personaje, además, porque fue una de las primeras personas que hizo un Oye, esfuerzo sistemático por de comprender entender el Perú, ¿no? Claro. Señoras y señores, pero lo último, Raúl Tola, lo que está en el mercado, tiene que ver con este libro que tengo acá que se llama Flores Amarillas. Vamos a hablar sobre esta novela que es una novela en Panavisión, pantalla panorámica, llena de datos, llena de investigaciones. Una novela tiene mucha de inspiración, pero mucho de sudor de biblioteca. Hay algunos acontecimientos que son lo de la migración de tu familia al Sí. Perú, ¿verdad? ¿Cómo has Desde mi trabajado ese tatarabuelo. aspecto? Desde tu tatarabuelo. Mira, yo he descubierto una cosa que ya es un placer personal, ¿no? Que es que así como me gusta escribir las novelas, o quizá más que escribir las novelas, lo que me apasiona es el proceso de investigación y el proceso de construcción del libro. Porque eso es, de alguna manera, vivir vidas paralelas, estar en el lugar, eso se empata mucho, me parece, con mi vocación de periodista, estar en el lugar donde han ocurrido los hechos, ¿no? Muchos de ellos muy relevantes. Por ejemplo, para escribir esta novela, es cierto que hice un trabajo de investigación muy agudo, muy arduo, ¿no? Me esforcé mucho por recrear épocas tan disímiles como la Italia del 1860 Claro. y el Perú de los años 50 del gobierno de Odría, ¿no? Exactamente. Pero eso no se encuentra solamente en libros. Y entonces para reconstruir ambas épocas hice mucho trabajo de campo. Viajé a Italia incluso. Viste los lugares. Estuve en el pueblo, por ejemplo, del que surge mi familia, del que proviene mi familia, ¿no? ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Brunate. Y es Brunate, un pueblecito efectivamente. Acá está Brunate. que tenía 500 ¿Qué habitantes en ese sensación te momento. produjo llegar ahí? Es increíble, ¿no? Es increíble. Es bien difícil explicarlo, ¿no? Porque, para comenzar, yo ya conocía la historia de la migración de mi tatarabuelo y mi bisabuelo juntos. Mi tatarabuelo era un guerrillero garibaldino que huye, claro, camisa roja y todo. que huye de esa zona, perseguido por el Imperio Austrohúngaro, ¿ver? Que era frontera con la Italia en esa zona. Y entonces
estar en el lugar donde ocurrieron esos acontecimientos, donde estuvo mi tatarabuelo, Sentiste una cosa especial. es muy conmovedor, O sea, ¿no? los genes existen, esta cosa... Y me pasó una cosa funciona. muy curiosa, porque además yo no sé una palabra, una parola de italiano. De italiano. Y conocí, ¿Hablan algún dialecto especial ahí o no? me parece que hablan italiano. Hablan italiano Sí, y normal. conocí en la plaza del pueblo, junto a Brunate. la catedral del pueblo, que es muy pequeñita también, me encontré con el párroco Ya. del pueblo. Y entonces yo iba a pasar solo una mañana en ese lugar. Dios mío. Soy muy tímido, así que dije, bueno, acá la timidez no importa, hay que dejarla de lado y hay que atreverse a meterle letra a quien se pueda. Y así que me acerqué al cura No y nos me pusimos digas. a hablar en un ¿Lo viste en la dialecto. calle? ¿Al cura Me lo viste crucé en la calle, sí, saliendo de la parroquia. Y empezamos a hablar en un dialecto extraño, que no era ni italiano, ni español, Bueno, pero ni nada, se pero nos entendieron. permitió comunicarnos. Se entendieron. Y él me permitió ingresar a la trastienda de la parroquia para ver los archivos de las familias, de todos los... Pedraglio, que es mi apellido Pedraglio, materno, claro, ¿no? claro. Que surgieron ahí, que nacieron ahí, que estuvieron ahí. Él decía además una ¿Y qué maravilla. eran las actas de nacimiento? Eran o las- de, tenía- de bautismo? Lo tenía todo archivado digitalmente. Dios mío, Es qué decir, ya maravilla. era una sofisticación. Él no paraba de decir, lo tengo todo archivado en este aparato diabólico. Diabólico, Y señalaba claro. la ya, computadora. perfecto. ¿Qué edad tiene Segurita? ¿Qué edad Debe tendría? tener 80 años. Y bueno, él llega a Génova. ¿Qué año llegó al Perú, tu tatarabuelo? No tengo la fecha exacta. Yo lo hago llegar exactamente antes de la unificación italiana, ¿no? Correcto. Él se va desentendiendo a lo largo de la novela de este proceso en el que estuvo tan comprometido originalmente, Garibaldino. ¿no? Enamorándose de Lima, enamorándose de una limeña. Se va ¿no? peruanizando, pues. Se va Proceso muy peruanizando. común a muchos migrantes, ¿no? Es que el Perú Y a los italianos es especialmente. una cosa bien curiosa porque en esa época se consideraba que el temperamento de los italianos Sí. empataba muy bien con el de los Con peruanos. el peruano, correcto. Y de hecho, no sé si has llegado a esa parte, había Correctísimo. agentes del gobierno peruano que iban a los puertos para tratar de correcto. seducir a los italianos y no hacer que viajaran a Argentina, Brasil o a la costa atlántica. Claro, porque de el los gran Estados destino Unidos. era Argentina, pues. Y los Estados Unidos, ¿verdad? La costa Y los atlántica de los Estados Unidos. claro, por el Atlántico. Sí. claro. Ahora, la condición en la que llegaban Aquí los no fue italianos tanto al así. Perú era muy distinta, porque el Perú era un país muy precario en ese momento. Entonces, cualquier persona que llegase, Ya estaba por incluso con el más humilde de los oficios, tenía una ventaja, ¿no? Siempre es así, siempre fue así en el Perú. Hay una parte muy simpática y es que hay una narración en paralelo, Odría con Zenón Noriega, eso muy importante, y luego Zenón es el que está preocupado porque Zenón tiene que tomar Lima, pero la gente Claro, está porque a la Odría, expectativa el golpe estaba en en Arequipa. Arequipa. Odría está llegando a Arequipa a dar el golpe, Zenón Noriega le dice ¿qué hago? ¿Por qué? Porque se está produciendo la carrera, pues. La carrera, sí. La gran carrera Que partía de Buenos Turín. Aires-Caracas. Sí, 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 ¿verdad? sí. Entonces se temía que pudiese haber algún tipo de insubordinación Por la de las concentración, masas, ¿no? por la que se reunían concentración ahí. Eso sí es un hecho real, además, Es ¿no? un Se hecho real, prohibió es que cierto. partiera la carrera de ahí para poder dar el golpe de Estado. Claro. Es un libro que ha tratado de ser lo más riguroso posible con todos esos datos Sí, históricos está que son lleno de hechos. fundamentales y son muy interesantes. Este libro tiene mucha maestría literaria, pero tú te das cuenta inmediatamente del trabajo enorme, del magma enorme, trabajo de investigación que sustenta eso. Sí. Ahora, es bien curioso este trabajo de investigación porque a veces uno descubre cosas que te retroalimentan la ficción. Así. Es decir, por ejemplo, yo empecé a investigar sobre la migración italiana y descubrí un hecho que es fundamental, ¿no? Sí. Que es que los italianos fueron los fundadores de las primeras compañías de bomberos voluntarios del Perú. Así, por supuesto, por supuesto. Y se fundaron en el combate del 2 de mayo Sí, señor. para que no se incendiara el Callao. Claro. Y fue una contribución de los migrantes al Perú. Y como recompensa, el alcalde de Lima de ese entonces le dona el primer local de los bomberos voluntarios del Perú, que es la Bomba Roma, que está al costado La Roma, claro. de la Inquisición y al costado del Congreso, ¿no? Claro. Y hay un episodio que después incluyo en la novela, lo verás si continúas leyéndola, que es el del fusilamiento de 13 bomberos En la Guerra del Pacífico. garibaldinos en la Guerra del Pacífico. Sí. Personas heroicas, Heroicas. cuyo delito fue romper el toque de queda de los invasores chilenos para apagar incendios. Para apagar incendios que habían provocado los invasores, evidentemente. Exacto. Ahora, tú sabes que recién se está reconociendo eso ahora en este país. Bomberos garibaldinos vestidos de rojo.
Exacto. Era la camisa de Garibaldi. Y era la bomba Garibaldi, además, se llamaba Garibaldi. la de Chorrillos. Garibaldi estuvo acá en el Callao. Estuvo no solo en el Callao, él trabajó cargando guano en las Islas Chincha. Señor Dios mío. Yo sabía Entre que otras Garibaldi había estado en el Callao, pero Y se afincó en el Callao durante una época. que él fue obrero del guano. Cargando guano. en una Cargando época. guano. No sé si lo hizo como una experiencia o como un trabajo O profesional. era para comer. No, me parece que fue una experiencia, básicamente, ¿no? Pero él cargó guano en las Islas Chincha y vino aquí al Perú y se afincó en el Callao porque aquí obtuvo su licencia de navegante. Él fue un marino mercante también. Se dice que, entre otras cosas, traficó esclavos, ¿no? Pero obtuvo su licencia en el Perú. Es decir, el Perú fue un país importante para Garibaldi, ¿no? Personaje complejo, ¿no? Vastísimo, ¿no? Fascinante, heroico. Bueno, para Garibaldi y para Italia en general también. Bueno, aquí tenemos grandes figuras italianas. Raimondi, por ejemplo. También Raimondi. Cosas así, la cultura italiana. Bueno, Garibaldi fue importante para importante. Italia, pero para Sudamérica también. Él Seguro. combatió en varias revoluciones Seguro. en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿no? No, un personaje digamos que de novela. Eran los combatientes pues que no tenían fronteras para defender ciertas causas, ¿no? Sí, Con un idealismo extremo. hace poco hablaba con Fernando Ampuero y me decía que era una especie de Che Guevara de la época, ¿no? De la época, claro. Hubo más que el Che Guevara quizás. Con la diferencia que, claro, En una época en que no había tantas comunicaciones. con la diferencia que, digamos, la historia ha terminado dándole la razón a Garibaldi, sin duda. Absolutamente. ¿No? Y el Che Guevara no, pero lo ha puesto más en los pósters, en los t-shirts, Cosa más New Age. en todas las cosas, por esta famosa foto de Sí. la famosa foto de Korda, ¿no? Alberto Korda, vaya. Que además está recortada, ¿no? Tú sabes. Que está recortada, claro, exactamente, porque la foto original es en un meeting que hay cuando le meten una bomba a esta famosa barco que transportaba armas a La Habana. Y bueno, y son los momentos históricos, ¿no? ¿Te imaginas tú viviendo en ese pueblo? Difícil, ¿no? Porque yo soy una persona ya de ciudad. Yo he Eres de nacido en ciudad. la ciudad y he crecido en una ¿Cómo ciudad. hubiera sido si tus antepasados no hubiesen migrado? ¿Cómo hubiese sido tu vida? No hubiese sido. No habría hubiese nacido. sido, pues no habrías nacido. Es decir, yo creo que parte de la cosa que me motiva ahí es justamente la búsqueda de mis raíces, la búsqueda de mis orígenes, ¿no? O sea, ¿Por qué es descubrirme tan un poco a mí importante también. ¿Por qué es tan importante eso para ti? Yo creo que no solo para mí. Los capítulos más históricos, más antiguos, los capítulos que tienen que ver con la migración de mi familia, con el pueblo de Urunate y con Génova, se los di a leer al principal especialista en italianos en el Perú, en migración italiana en el Perú, que es Giovanni Bonfiglio. Correcto. Y entonces al leer esos capítulos, después cuando él me comentó algunos detalles, me dijo, pero mira, tú has hecho una cosa muy bonita que yo llamo el viaje del eterno retorno. Correcto. Pero me contó que no lo había hecho yo nada más. Sí. Lo han hecho todas las personas que han podido hacerlo. Todos los hijos, los descendientes de migrantes que han podido hacerlo, han vuelto al pueblo del que vienen sus raíces, ¿no? Qué necesidad que tenemos llamados, de eso, ¿no? hay un imán ahí. Hay un imán, pues, ¿no? hay una cosa, hay un gen, hay una cosa. Bueno, se me acaba el programa. Raúl, te felicito, la verdad, por este libro, porque es un trabajo fantástico y por supuesto que lo voy a seguir. Sale la calle Marconi, sale la parroquia de San Felipe, en San Isidro. Todos Barrio de mi familia. También. La librería Comunitas era la casa de mi abuelo. Claro, el padre Heisen, ¿no? Alemán, ¿no? Alemán, histórico también. Alemán, personaje histórico. Y el italiano que le termina regalando las campanas a la iglesia. Que ese fue mi abuelo. Que ese fue tu abuelo. Donando las campanas de la iglesia de San Felipe. Raúl Tola, Flores Amarillas. Muchas gracias, Raúl. A ti, Chema.